Hola, hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una clase más de nuestra Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. Es un placer para nosotros estar junto con ustedes, aprendiendo más el día de hoy de la palabra del Señor. Entonces, vamos a tener una clase muy bonita el día de hoy, pero primeramente vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea guiando toda esta clase y que para primeramente todo esto sea para su gloria y para su honra. Entonces vamos a orar, como ya hemos aprendido, vamos a hablar con nuestro Dios y tenemos que hacerlo con reverencia. Entonces oramos. En este día, Padre de la Gloria, primeramente te estamos dando muchas gracias, Dios. Glorificamos tu nombre, Dios, y damos la gloria y la honra a ti por todo lo que tú eres, Dios, por ser nuestro Salvador. Y te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das, porque tus bendiciones hacia nosotros son inmerecidas, pero a pesar de eso tú siempre estás ahí guardándonos y sosteniéndonos de todo mal y peligro. Por eso damos la gloria y la honra a ti y te glorificamos, Dios. Asimismo te pedimos misericordia, te pedimos perdón por cada una de las cosas en las cuales nosotros te fallamos y cometemos errores, Dios. Por eso te pido que tú seas teniendo en cuenta nuestras almas para la salvación. Te pido también por cada uno de los niños que tú seas permitiendo poner esta semilla, este evangelio en sus corazones para que ellos en un futuro sean grandes evangelistas, así como nosotros debemos aprender de la palabra y que sean grandes predicadores de ti. Te pedimos que tú seas dirigiendo esta clase y que todo sea para la gloria y la honra tuya. Quédate con nosotros en este día, cuidándonos y protegiéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver una historia muy bonita que se llama El llamado a Macedonia. Entonces, por favor, acompáñenme en sus Biblias en Hechos 16:6. Entonces, vemos un contexto donde el contexto era de que Timoteo, recuerdan la clase anterior hablamos de Timoteo, de que Timoteo era un hombre que la iglesia daba testimonio de él. Era un hombre verdaderamente arrepentido, era una persona nueva y entonces él nos daba una gran lección para nosotros, un gran testimonio que nosotros debemos seguir, pero vemos que él estaba estaba acompañando ¿a quién? A Pablo y a Silas. Entonces vamos a seguir con esta historia de Pablo, dado que hemos visto que Pablo hizo viajes misioneros a través de muchos lugares, él estuvo predicando la palabra del Señor. Entonces comenzamos en el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Entonces vemos que Dios no le permitió ir a Asia porque esa era su voluntad de que ellos no fueran a predicar la palabra del Señor allí. Entonces vemos en el versículo 7 que dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Este fue otro lugar al cual ellos intentaron ir a predicar la palabra del Señor. Pero dice aquí, terminando el versículo 7, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces vemos que tampoco era la voluntad de Dios que ellos fueran a Bitinia ni tampoco a Asia. Vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿por qué? Dice acá en el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Este fue el tercer lugar donde acá en nuestra historia bíblica vemos que ellos también fueron a Troas. Entonces fueron también con el ánimo de ir a predicar la palabra del Señor. Pero ¿qué vemos? Entonces acá en el versículo 9 dice, y se le mostró una visión de noche. Se le mostró ¿a quién? A Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces esta fue una visión como una especie de sueño que tuvo Pablo. Entonces él, ¿qué fue lo que vio? Vio a un hombre macedonio y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Listo? Entonces vemos acá que él tuvo esa visión y acá vemos el resultado en el versículo 10. Dice, cuando vio la visión, ¿quién? ¿Quién vio la visión? Pablo. Enseguida procuramos partir para Macedonia, que era otro lugar. ¿Listo? Entonces ellos enseguida, tan pronto él tuvo esa visión que estaba junto con Silas, salieron a predicar a Macedonia. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que ellos trataron de pasar por varios lugares.
Primero, trataron de ir a Galacia, como lo vemos en el versículo 6. Después, trataron de ir a Bitinia. Y también trataron de ir a Asia. Y por último descendieron a Troas y fue donde Pablo tuvo la visión. Pero ¿qué pasó? Que en estos lugares Dios no era su voluntad que ellos predicaran la palabra del Señor, sino que ¿cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de Dios? Llevarlos a Macedonia, porque allí había mucha gente que se iba a convertir. Allí había mucha gente que iba a escuchar la palabra del Señor y iba a creer en Cristo. Entonces, esto nos deja una muy bonita reflexión. ¿Cuál es nuestra reflexión? ¿Nosotros confiamos en la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque como vemos, así Pablo tuvo la visión y ellos en ese mismo momento se fueron para Macedonia porque ellos sabían que ese era un llamado de Dios que les decía que fueran allá. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros realizamos algo y no se cumple, es porque esa no es la voluntad de Dios, sino que Él más adelante nos tiene otro propósito para nuestras vidas. ¿Ven? Entonces vemos acá que ese era el propósito de Dios para con estos evangelistas, de que ellos no fueran a ese lugar, sino que fueran específicamente a Macedonia. ¿Por qué? Porque allí la gente iba a escuchar la palabra de Dios y se iba a arrepentir. Entonces esto vemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros pretendemos hacer no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiera, porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Y en Él nosotros debemos confiar de que su voluntad es perfecta y que si no pasa algo en el momento es porque Él así lo quiere y va a ser para mejor para nuestras vidas o para exhortarnos porque estemos haciendo algo mal y debemos mejorar en nuestra vida cristiana. Entonces esto es muy importante, esta parte que vemos, este pasaje bíblico, porque de eso podemos aprender que la voluntad de Dios siempre está por encima de nosotros. ¿Listo? Entonces esto es muy importante porque debemos aprender a confiar de que si una cosa no se da es porque sencillamente Dios no lo quiere. Y debemos más bien orar, humillarnos a Dios y esperar a ver cuál es su voluntad y que Él nos va abriendo las puertas y nos va acomodando todo de acuerdo a su voluntad. ¿Listo? Entonces asimismo tenemos un versículo de memoria que está en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué es a lo que nos mandan a nuestro Dios? ¿Qué nos manda nuestro Dios? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Que eso quién lo estaba cumpliendo? Pablo y Silas, porque vemos por todos los lados donde ellos fueron a predicar la palabra del Señor. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. ¿Dónde están las cosas que Dios nos mandó? En su palabra, en la Biblia, ¿listo? Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre está con nosotros, eso recuérdenlo siempre. Él nunca nos abandona, a sus hijos no los abandona. Él siempre nos está cuidando y nos está proveyendo todo lo necesario. ¿Listo? Entonces este es el versículo que vamos a aprender esta semana, del cual por favor quiero que lo aprendan y el domingo cuando compartamos nuestra clase se los voy a preguntar. Entonces por favor ténganlo presente, anótenlo porque les voy a preguntar el versículo de memoria. ¿Listo? Entonces, no siendo más, espero que Dios les bendiga y que les siga continuando bendiciendo grandemente. Espero que por favor ustedes estén orando, estén haciendo sus devocionales con sus papás para que puedan crecer más espiritualmente. Y les pido por favor que oremos mucho por la iglesia para que cada día crezcamos espiritualmente en el Señor. ¿Listo? Entonces les damos muchas gracias por asistir a nuestras clases y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao niños.